Buenas noches, amigos del Foro Español de la Familia, y muchas gracias por acompañarnos esta noche en este turno de preguntas y respuestas en un tema muy de actualidad y muy controvertido, como es el de la libertad educativa en España. Hoy nos acompaña Vicente Morro, al que le trasladaremos preguntas que teníamos preparadas, así como las que vosotros también podréis ir dejando durante este directo en pantalla. Vicente Morro es sobre todo padre de 5 hijos y conocedor profundo de la realidad educativa en España, ya que lleva más de 30 años metido en el asociacionismo educativo entre padres y madres a través del AMPA del colegio de sus hijos. Ha sido presidente de FECAPA en Valencia y también es portavoz de la Mesa por la Libertad de Educación en esta misma comunidad autónoma. Vicente Morro, buenas noches. Sin más dilación, te doy la bienvenida. Muy buenas noches, Javier, y muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias a ti por colaborar con nosotros y por estar dispuesto a este turno de preguntas y respuestas que, si te parece, pues empezamos ahora mismo para no perder tiempo. Perfecto. La primera pregunta que tenemos es, a raíz de todo lo que estamos escuchando en prensa, todos los borradores que vimos en su día, la ley que finalmente se ha aprobado, movimientos que están surgiendo en contra de esta ley, de la LOMLOE, pero queremos saber qué libertades fundamentales, en concreto, restringe o menoscaba la LOMLOE. Bueno, yo creo que podemos hacer un doble marco, ¿no? Un marco teórico, y ahí estaríamos hablando de que restringe pues, la libertad de educación, la libertad, fundamentalmente en la libertad de educación, la libertad de elección de centro y la libertad de elegir modelo educativo, pero estaríamos también hablando de que restringe libertades de pensamiento, de conciencia, de religión, todo en este entorno teórico, digamos. Bajando ya a cuestiones más prácticas, pues ¿qué es lo que limita? Bueno, pues limita la capacidad de elección de las familias, tanto del modelo educativo como del centro escolar, como hemos señalado antes, limita la capacidad de elegir entre distintas opciones pedagógicas, elimina la posibilidad de elegir la educación diferenciada sostenida con fondos públicos, tiende a eliminar en el tiempo la posibilidad de elegir la educación especial en determinadas circunstancias, elimina también la capacidad de elegir entre una lengua vehicular u otra. Es decir, ya en cuestiones concretas va generando limitaciones de libertad, limitaciones de derechos que están amparados por distintas normas internacionales. De hecho, la campaña Europa Escúchanos hace referencia fundamentalmente al marco normativo de la Unión Europea, tomando como referencia la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Es decir, estamos hablando de una cuestión de derechos fundamentales. Esta carta, tanto en el artículo 14 como en el artículo 10, hace referencia a lo que comentábamos antes, la libertad de educación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pero también afecta, lógicamente, puesto que es una norma española, afecta a los principios que establece la Constitución española. Y la Constitución española es el artículo 27 de la Constitución, es lo que se ha dado en llamar recientemente el verdadero pacto educativo, el pacto educativo constitucional, ¿no? Porque ahí está recogido todo, desde los derechos de los padres a los derechos de los titulares, el derecho a la educación universal. Es decir, entonces todas esas normas y también otras normas de rango internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y otra serie de pactos internacionales, pues todas esas normas son gravemente limitadas por esta ley, ¿no? Por tanto, tiene, digamos, efectos a nivel teórico, pero tiene efectos concretos muy, muy prácticos y muy directos en el día a día de los alumnos, de las familias, de los docentes y, por supuesto, de los titulares de los centros. Por tanto, es una ley absolutamente restrictiva de derechos y libertades, podríamos decir. Muchas gracias, Vicente. Has mencionado que para los alumnos precisamente presenta inconvenientes. ¿Qué inconvenientes presenta la aplicación de esta norma desde la perspectiva del alumnado? Bueno, vamos a ver. Desde la perspectiva del alumnado actual, podríamos decir que a lo mejor al alumno que está ahora en quinto de primaria o en primero de secundaria
no va a notar estas consecuencias negativas, o incluso a lo mejor va a decir, bueno, nos aligeran la carga, porque al final es una cuestión de que lo que hace esta ley, y se han quejado muchos colectivos profesionales, los profesores de matemática, los profesores de religión, los inspectores, es decir, esta ley al final lo que hace es generar un descenso de la calidad educativa. Para empezar, la ministra se quejaba incluso de que estábamos soportando currículums y contenidos enciclopédicos, memorísticos. Es decir, o sea, al final lo que se quiere limitar es lo que van a aprender los alumnos. Por lo tanto, a medio y largo plazo va a suponer un recorte en sus capacidades de desarrollo. Es decir, un alumno que no esté muy motivado, pues a lo mejor no va a tener, digamos, motivación suficiente para que le gusten las derivadas, las integrales, y a lo mejor va a decir, oye, si yo con hacer cuatro trabajos y 4 cosas en grupo salgo adelante, ¿para qué me he de esforzar en aprender determinados procedimientos matemáticos y tal? O sea, que al final, digamos que lo que hace es generar un descenso del nivel educativo, y no lo digo yo, que no soy nadie nada más que un padre, digamos, con una cierta experiencia, como tú has dicho antes. Es que esto lo están denunciando pues los principales expertos de educación de nuestro país. Lo ha denunciado el profesor Gregorio Luri, lo ha denunciado el profesor Marina, Alberto Royo. Es decir, expertos en educación están diciendo que esta ley es una ley con graves carencias pedagógicas. Y es verdad. ¿Por qué? Porque es una ley que se ha centrado más en la cuestión ideológica y en la cuestión administrativa y burocrática que realmente en los problemas que afectan a la educación, que es pues el fracaso escolar, la deficiente preparación. O sea, esto al final es una consecuencia lógica de su propia génesis, porque esta ley al final es una vuelta a la LOE de 2006. Y la LOE de 2006, cogida de la mano de la LOCSE, pues ya vemos que son las leyes educativas que nos llevaron al fracaso de nuestro sistema educativo en el que nos encontramos actualmente. Entonces, en lugar de dar un salto hacia adelante, lo que hemos hecho ha sido, de la mano de la ministra Celaá y de Alejandro Tiana, que es el secretario de Estado, pues retroceder todavía a una situación mucho peor. Por lo tanto, va a lastrar el futuro y las capacidades de los alumnos, y también pues va a limitar para los alumnos, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, va a limitar sus vías de progreso, porque teóricamente no van a ser los padres directamente, que son los que mejor conocen las necesidades de su hijo y los que saben si necesita un centro de integración o si necesita un centro específico. O sea, ahí hay una serie de limitaciones precisamente por el intervencionismo estatal que van a redundar en perjuicio de los alumnos. Vemos también al hilo de tu respuesta, Vicente, que repercutirá negativamente en valores que han sustentado en cierta medida nuestra sociedad, ¿no? Como el esfuerzo, el mérito, etcétera, ¿no? Lamentablemente. Totalmente. Mira, eso mismo decían no hace mucho, hace unas semanas, precisamente el profesor Luri y el profesor Alberto Royo decían que esta ley a quien más va a perjudicar, aunque teóricamente era una ley progresista y tal, y de modernización, a quien va a perjudicar más es a los alumnos más desfavorecidos. O sea, por lo tanto, es verdad que es una ley que va a generar muchos problemas para el futuro de nuestra educación. ¿Y los centros educativos se van a encontrar con nuevos problemas derivados de la aplicación de la llamada Ley Celaá? Sí, por supuesto, se van a encontrar con muchos problemas. Se van a encontrar con problemas, decíamos antes, de tipo burocrático, administrativo. Se van a encontrar con problemas en el sentido de que a lo mejor pues el inspector que viene a hacer una inspección al centro pues no es un inspector de carrera y un inspector, digamos, con su oposición, sino que es un inspector de los designados por el nuevo procedimiento de la ley. Por lo tanto, digamos, casi podríamos decir así, entre comillas, que es un inspector de parte. Se va a encontrar con determinadas limitaciones, por ejemplo, que en el Consejo Escolar de Centro aparezca un comisario político, alguien designado por la Administración para intervenir,
aunque sea de una manera, digamos, light, ¿no? Para intervenir en la administración del centro, se van a ver perjudicados con la imposibilidad de que como se estaba haciendo hasta ahora en algunas comunidades autónomas, de que se ceda suelo público para construir centros escolares. Al final la educación es un servicio público, por lo tanto, el facilitar el suelo público para que se pueda levantar un centro no es hacer un negocio como lo quieren, como lo dicen determinados colectivos y determinados sindicatos, no, es hacer un servicio a la sociedad, es facilitar que pueda haber una oferta educativa más plural, más amplia. Entonces, eso también desaparece ahora. Los centros, lógicamente, necesitan una masa de alumnado para poder sostenerse. Esa masa de alumnado, si tú dices que de 0 a 3 años todos van a tener que ir a la educación pública, evidentemente estás cortando el césped bajo los pies de los centros, ¿no? Por lo tanto, los vas a condenar a una progresiva desaparición y limitación de su capacidad, ¿no? Es decir, los titulares de los centros, a pesar de lo que dice la Constitución y las normas de la Unión Europea, se van a encontrar con muchísimos problemas para sostener su oferta educativa. Muchas gracias, Vicente. Nos empiezan a llegar ya preguntas, tenemos varias. Hay una en concreto que nos ha llamado la atención, te piden, Vicente, si puedes poner algún ejemplo práctico de consecuencias negativas de la LOMLOE para las familias. A ver, sí, bueno, pues ejemplos prácticos. Hablábamos antes de, por ejemplo, la limitación de la capacidad de elección de centros, la famosa eliminación de la demanda social. Hasta ahora ha habido ciudades y comunidades autónomas que mantenían, por ejemplo, la posibilidad del distrito único a la hora de hacer las zonas de admisión. Eso con esta ley también va a desaparecer. Se va a forzar progresivamente una especie de elección por proximidad, es decir, que al final no vas a poder elegir el centro o vas a poder elegir solo entre los 2, 3 que estén alrededor de tu zona, con lo cual ahí ya hay una primera limitación de la capacidad de elección de las familias, una limitación concreta. Se va, por ejemplo, también a generar determinados conflictos que en teoría en las leyes están salvaguardados, porque todas las leyes y todas las normas internacionales nos dicen que el Estado y la Administración deberán garantizar que la educación que se dé a los alumnos esté de acuerdo con los principios morales, religiosos, filosóficos y pedagógicos de las familias. Ahora no, ahora quien va a determinar esos principios va a ser la Administración y entonces las familias van a tener probablemente algún tipo de colisión con esos programas educativos que se quieran imponer en los centros. Además, se va a generar una asignatura nueva, una asignatura antigua, que es la recuperación de la educación para la ciudadanía. Es decir, se va a limitar, por ejemplo, la capacidad de elegir la asignatura de religión con contenido pedagógico, con contenido académico. O sea, evidentemente las familias que quieran hacer uso de su libertad y de sus derechos. Hay familias que no quieren hacer uso de esas prerrogativas que nos concede la ley y que nos concede la Constitución, pero las familias que realmente quieran hacer uso de esos derechos van a encontrarse con serias limitaciones, precisamente con esta nueva vuelta de tuerca que da la LOMLOE en todas estas cuestiones. Por lo tanto, va a afectar a las familias, y lo hemos visto cómo se han movilizado muy seriamente y muy preocupadas las familias que estaban utilizando, el modelo pedagógico de la educación especial, porque saben el perjuicio que se puede ocasionar a sus hijos, y también las familias que estaban eligiendo un modelo pedagógico perfectamente acreditado, especialmente en el mundo anglosajón, pero en general en todo el sistema educativo, como es la educación diferenciada. Entonces, todas esas cosas van a suponer recortes concretos y limitaciones concretas a las capacidades de elección de las familias. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha quedado bastante claro, con bastantes ejemplos concretos, además. Gracias, Vicente. Es que es una cosa concreta, ¿eh? Eso lo tenemos porque a veces parece lejano. Bueno, a mí no me afecta la educación especial. Bueno, pero te afecta el derecho, la cuestión de que tú no puedes, aunque quisieras elegirla, no podrías. No lo necesitas en este momento, o la educación diferenciada es un modelo que no te has planteado, pero es que ni siquiera tendrías la posibilidad. Por lo tanto, son limitaciones concretas, no cuestiones teóricas que solo afectan a unos pocos. No. Si limitan la libertad a uno, nos limitan la libertad a todos.
Efectivamente, Vicente. Hay otra de las preguntas que nos estáis haciendo llegar. Muchas gracias por estar viéndonos y sobre todo también por participar. No podemos contestar a todas, pero algunas las vamos seleccionando. Hay otra de ellas que me parece muy interesante porque están quedando claras las deficiencias o los inconvenientes que supone la LOMLOE, ¿no? Sin embargo, hay una pregunta que nos lanzáis que es interesante porque preguntan, ¿aporta alguna novedad esta ley con respecto a las leyes anteriores que sí sea positiva? Uf. Eso es casi la pregunta del millón, porque a ver, si yo quisiera quedar bien, diría que sí, que hay que buscar, que hay que ver la intención. Sinceramente, yo no encuentro nada positivo en esta norma, entonces no te puedo decir otra cosa. Es más, en los primeros trabajos que hicimos, en los primeros análisis, yo marqué 23 puntos de negativos en el texto de la ley. Evidentemente nos centramos siempre en la cuestión de la religión, la educación diferenciada, la demanda social, la educación especial, tal, pero hay más cuestiones ya menores que no afectan al ámbito de los derechos fundamentales, pero sí que afectan al ámbito de la cotidianidad, de la educación. Es decir, entonces, en una norma ya marcar esos 23 puntos, pero puedes decir, bueno, es que este tío es un exagerado y tal. Mira, el profesor Rollo, al que hemos citado ya varias veces, decía que no encontraba nada académicamente interesante en esta ley. O sea, que decir, él sí que es un experto en educación, un profesional de la... Yo al final soy casi un paciente o un sufridor de la educación, pero personas como José Antonio Marina. José Antonio Marina decía que embarcarse ahora en una modificación de la ley educativa con la situación general que hay en la sociedad, era como tener los pies en la luna. Es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, sinceramente, yo no soy capaz de encontrar un punto positivo a esta norma. Muy bien, gracias. Y me gustaría encontrarlo, pero es que, desgraciadamente, no soy capaz. Bueno, nos queda tiempo todavía para 2 preguntas antes de despedirnos por hoy de este preguntas y respuestas con Vicente Morro, que nos está atendiendo y respondiendo de manera brillante a pesar de su humildad, que esperemos sea verdadera. Y la penúltima pregunta, hemos lanzado desde el Foro de la Familia la campaña Europa Escúchanos. Recientemente, esta semana, lo hemos visto en la prensa, en distintos medios que se han hecho eco de la noticia, la Comisión se ha pronunciado a raíz de la carta presentada por la plataforma Más Plurales, afirmando que, si bien se trata de un tema de competencia nacional, la LOMLOE sí podría estar vulnerando el artículo 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales. Aparte de esto, ¿qué más crees, Vicente, que puede hacer Europa? Sobre todo después de estas declaraciones en las que afirma pues, que en materia educativa la competencia es nacional. Bueno, yo creo que es una cuestión muy interesante. Además, casi podríamos decir que se ha producido una conjunción astral, digamos, ¿no? En el sentido aquel que lo decía la famosa ministra, ¿no? Porque Más Plurales ha presentado esta demanda, que es una demanda a la Comisión, que por lo tanto tiene un contenido específico, y Más Plurales, con la que tanto el Foro como la Mesa por la Educación en Libertad y otras organizaciones hemos colaborado desarrollando todas las iniciativas, las manifestaciones, todas estas cuestiones, los lazos naranjas. Es decir, que hemos colaborado todos en esa gran protesta nacional, pero la iniciativa del Foro de dirigirse directamente a los eurodiputados, que ya es otro ámbito completamente distinto, no es el poder ejecutivo de la Unión, sino que es el poder legislativo, es la Cámara de Representantes. Entonces, es muy interesante que se haya podido hacer esta iniciativa de trasladar a todos los diputados cuál es la situación real, ¿no? Porque efectivamente se vulnera el contenido del artículo 14, pero también otras muchísimas normas de la Unión Europea que afectan a estos derechos y libertades. O sea, en el documento que apoya la campaña, y sobre todo en el statement que se ha dirigido a los eurodiputados, se deja muy claro cuáles son los derechos y libertades que se vulneran. A mí me gusta especialmente al final de la declaración, del statement que se pide a los eurodiputados que firmen, me gusta especialmente que se pida
una educación no politizada, una educación que garantice el derecho fundamental a la libertad educativa y una educación que garantice unos niveles mínimos de calidad. Al final, todas esas cosas es justo lo contrario de lo que está proponiendo la LOMLOE. Entonces yo creo que pedirle a Europa ayuda en este sentido es muy positivo. Y además también no olvidemos que detrás queda todavía un paso que yo creo que es fundamental, que es los recursos de inconstitucionalidad. O sea, esta es una mala ley, es una ley que puede perjudicar, como hemos visto antes, el futuro de nuestros hijos, el futuro de las familias, el futuro de la sociedad, porque va a generar una educación de menor calidad y de menor contenido. Por lo tanto, que se pueda acudir al Tribunal Constitucional y que se puedan utilizar determinados argumentos que nos vengan también de Europa, yo creo que va a ser muy interesante. Por eso yo creo que esta campaña de Europa Escúchanos debe seguir adelante y debe buscar que haya algún pronunciamiento oficial, teniendo en cuenta que lo de la comisión es una cosa, pero lo de los eurodiputados es muy interesante y en ese sentido yo os felicito por esa iniciativa. Muchas gracias, Vicente. Desde luego se trata de sumar y de aunar esfuerzos en esta batalla, por así decir, por emplear un término poco bélico, pero por el sentido común, ¿no? Y por la libertad que se presupone debería estar garantizada, con lo cual cualquier apoyo, yendo de la mano con los que también están remando en la misma dirección, supongo que será más que bienvenido. Muchas gracias, Vicente. Vamos a terminar ya. Última pregunta. Vamos a ir con una que también nos estáis haciendo llegar. Y dice así: ¿qué novedades debería incorporar una ley de enseñanza que sí fuese un avance en calidad y en la garantía de las libertades implícitas en el derecho a la educación? Pues mira, yo creo que lo fundamentalmente, y a lo mejor alguno que nos pueda estar oyendo o alguno que lo pueda ver otro día se va a echar las manos a la cabeza, fundamentalmente, digamos, lo que tendría que ser la base de una buena legislación educativa, de un buen pacto educativo, es la libertad. ¿Qué es lo que ahora todo el mundo reniega? Quieren equidad, calidad, tal. Se niega la libertad. Mientras no se resuelva el problema de la libertad de educación, no vamos a resolver ningún otro problema, porque siempre se van a estar enquistando determinadas cuestiones. Por lo tanto, hay que ser capaces de ponerse de acuerdo en un respeto escrupuloso a la libertad de educación. Y tenemos las normas que la propia Constitución y las sentencias de los tribunales, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, reiteradamente han fallado a favor de una interpretación de respeto a la libertad, de respeto a los derechos. Pongamos la base ahí y después empecemos a construir sobre las cuestiones auténticamente urgentes y acuciantes de la educación, que son los temas pedagógicos, la lucha contra el fracaso escolar, la lucha contra la degradación de los contenidos y de los aprendizajes. O sea, se habla mucho de los guetos educativos. Quien tiene la responsabilidad de eliminar esos guetos educativos, esos centros escolares que no se sostienen, esos centros escolares que están mal atendidos, mal mantenidos, mal sostenidos, es la administración. Por lo tanto, la administración tiene, más que ponerse a decir lo que tiene que hacer la concertada y lo que tienen que hacer los demás, debería hacer primero sus deberes y debería hacer que sus centros fueran centros de calidad, centros absolutamente que la gente peleara por ir a ellos. No centros en los que la gente quiere escaparse, sino centros atractivos, centros que realmente los docentes estén valorados. O sea, todas esas cuestiones serían la base de una ley educativa, digamos, que estaría claro, en las antípodas de lo que estamos viviendo estos últimos años, estas últimas, podríamos decir, décadas, ¿no? Pero realmente, mientras no se solucione el problema de raíz, que es la cuestión de la libertad, y ahí entra pues todo lo que hemos estado hablando de las soluciones pedagógicas, de los modelos educativos, de tal, mientras no se solucione eso, va a ser muy difícil empezar a construir, o sea, porque no tenemos una base sólida. Cuando haya una base sólida, podremos empezar a construir realmente un sistema educativo. En España tenemos grandes expertos, en España tenemos grandes docentes, personas que se han dedicado su vida a analizar y a valorar y a estudiar la educación. Aprovechemos sus conocimientos, pero si no son de los míos ya no los quiero. Entonces,
ahí tenemos un problema muy serio. Eliminemos el sectarismo, centrémonos en la libertad y a partir de ahí se puede construir seguro una ley educativa que realmente responda a las necesidades de nuestra sociedad. Vicente, pues creo que has tocado todas las teclas, han sido despejadas muchísimas dudas, has puesto ejemplos concretos, nos has dedicado un tiempo valiosísimo, con lo cual, en nombre del Foro Español de la Familia, muchísimas gracias por atendernos y por participar en este encuentro de preguntas y respuestas sobre la LOMLOE y sus, a la vista está, negativas consecuencias para el conjunto de la sociedad española. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias a vosotros y buenas noches, y pido disculpas a la gente que nos ha escuchado si a lo mejor he sido un poco reiterativo, pero la verdad es que es un tema fundamental para el futuro de nuestra sociedad. Gracias. Y a todos vosotros que nos estáis siguiendo a través de este directo en YouTube, muchísimas gracias por haber estado presentes, por haber lanzado vuestras preguntas, algunas de ellas, no todas, pero las hemos podido sacar a la palestra, por así decir, o a la tarima, que pega más dado el tema que estamos tratando, y animaros a participar también en la campaña Europa Escúchanos. Os metéis en internet, en la página web del Foro Español de la Familia, en la campaña Europa Escúchanos, solo tenéis que poner el nombre y vuestro email y dar a enviar, y automáticamente se enviará el texto con el statement y pues, lo que pedimos a los eurodiputados a un número entre 20 y 30 eurodiputados directamente, y podéis participar todas las veces que queráis. También os animamos a seguirnos, suscribíos en este canal de YouTube, seguirnos en Twitter, en Instagram, tenemos un canal de Telegram, un canal de WhatsApp, con lo cual podéis suscribiros al boletín también a través de la web y, por supuesto, colaborar económicamente a través de Bizum. Tenemos muy fácil un código de ONG y podéis hacer vuestras donaciones a través del teléfono móvil y haceros socios o colaboradores. Estamos con todas las herramientas que ofrece la tecnología a vuestra disposición para echar un cable y remar todos juntos en la misma dirección, que es el respeto a la familia, el respeto a la vida y el respeto a la libertad de educación. Muchísimas gracias a todos y seguiremos hablando bien de las cosas buenas.